Me permito hacer de su conocimiento que toda vez que no se encuentra la titular de la Secretaría del Consejo y de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de la sesión solemne de instalación del Consejo Directivo 25-28, celebrada el 19 de marzo del presente año, se precisa que la licenciada Elizabeth Mena Vilés fungirá con el carácter de secretaria suplente del Consejo para efectos de la presente sesión, elaborando y autorizando conjuntamente con su servidor el acta de la sesión respectiva. Concretamente, muchas gracias, Liz. Y si no tienen inconveniente, empezamos con el punto de la lista de declaración de quórum y la aprobación del acta, de la orden del día. Adelante. Muy buenas tardes. Asimismo, con fundamento en el artículo 34 del reglamento de Zapal, se someterá a su consideración la propuesta del orden del día, misma que fue enviada con antelación a esta reunión, por lo que se emitirá la libertad. Agradeciéndoles que si existe algún comentario lo manifiesten al escuchar su nombre. En caso de no existir pronunciamiento alguno, el orden del día se tendrá por aprobado. Presente y de acuerdo con el orden del día. Marta Yolanda Sánchez Aldívar se disculpa por salud. Juan Ignacio Martín Solís. Presente y de acuerdo con el orden del día. Teresa Aguilera Franco. Presente y de acuerdo con el orden del día. Laura Juliana Ávila Faraga. Presente y de acuerdo con la orden del día. Pedro Camarena Plasencia. Presente y de acuerdo con el orden del día. Ramón Cifuentes Negrete. Román, presente y de acuerdo con el orden del día. Gracias. Gabriel Durán Ortiz. Presente y de acuerdo con el orden del día. Gabino Fernández Hernández. Buenas tardes, presente y de acuerdo. Luis Mariano Hernández Aguado se disculpa. Elizabeth Mena Vilés la de la Voz, presente y de acuerdo con el orden del día. Luz Graciela Rodríguez Martínez. Presente y de acuerdo con el orden del día. Ana María Valadez Gómez. Presente y de acuerdo con el orden del día. Héctor Hugo Varela Flores. Presente y de acuerdo con el orden del día. Alfonso Villanueva Ortega. Presente y de acuerdo. Michelle Gómez Díaz se disculpa. Rafael Eugenio Yamil Martínez de la misma forma se disculpa. Y Michelle Cermeño. Presente y de acuerdo con el orden del día. Gracias. Debido a que están presentes la mayoría de los integrantes del Consejo, se hace constar que existe el quórum legal para sesionar y por tanto se declara legalmente instalada la presente sesión. Asimismo, se tiene por aprobada el orden del día por unanimidad de los presentes de conformidad con lo establecido en el artículo 34 y 35 del reglamento de Zapal. En virtud de lo anterior, se tiene por desahogar el punto 1 del orden del día, que sería aprobación y lista de asistencia, que bueno, ya lo pasamos. Y nos vamos al punto número 2. Sí, nada más, si me permites, muchas gracias, secretaria. Hacerles la presentación oficial en esta reunión formal del contador público Ángel Isidro Macías Barrón, quien está tomando el puesto de subdirector general administrativo. Muchas gracias, bienvenido, Chilo, quienes tenemos y conocemos de tu gran calidad humana y profesional. Estamos seguros de que tus aportaciones van a ser valiosas. Bienvenido. Punto número 2, secretaria, si nos haces favor. Sí, gracias. Se procede con el punto número 2, aprobación de las actas correspondientes a la segunda sesión ordinaria de fecha 26 de marzo, así como de la primera sesión extraordinaria de fecha 7 de abril del Consejo Directivo, ambas del año 2025, las cuales fueron enviadas con la convocatoria de esta reunión vía correo electrónico, señalando que en el caso de que los consejeros que registraron su ausencia justificada en las referidas actas se abstienen para su respectiva votación. Dicho lo anterior, quienes estén por la afirmativa del contenido de las referidas actas, sírvanse manifestarlo levantando su mano, y aquellos que estén en contra, a favor de expresarlo de viva voz. El reglamento del grupo está aprobado por unanimidad de... Punto número 3.
De compromiso, yo creo hoy es. Punto número 3, perdón. Análisis y, en su caso, aprobación de los estados financieros del mes de marzo del 2025. Cedo el uso de la voz al ingeniero Enrique de Arco Maldonado, director general, para que realice la exposición correspondiente. Bueno, gracias a todos. Tenemos a hacer la presentación del informe al 6 de marzo de 2025. Comenzamos con el estado de situación financiera. El activo circulante cerramos en 2.725 millones de pesos. Con relación al mes anterior, tuvimos una disminución de 43 millones, principalmente en efectivo equivalentes. Aquí tuvimos un pago importante de medidores por 33.5 millones de pesos. Y, pues bueno, pagos a contratistas de las obras que tenemos en proceso. Aquí también en este renglón se vio afectado por una recuperación, bueno, afectado positivamente por una recuperación de IVA que tuvimos por 60 millones de pesos. Otro de los renglones que tuvo variación fue derechos a recibir bienes o servicios. Tuvimos una disminución de 34 millones de pesos. Pues bueno, aquí también es el efecto de la amortización de las obras que tenemos en proceso. Ahorita no hemos dado más anticipos, pues bueno, nada más se está reflejando esta amortización en este renglón. En el activo no circulante cerramos en 13.024 millones de pesos y la principal variación está en bienes inmuebles y bueno, pues aquí es donde se ven reflejadas estos avances de obra. Por cada estimación se van registrando en este renglón y también tuvimos infraestructura de personal 7 millones de pesos. La suma total del activo es de 15.750 millones de pesos. En el pasivo cerramos en 1.163 millones, tuvimos una disminución con relación al mes anterior de 17 millones de pesos. Bueno, aquí nada más es el efecto de pago a proveedores y contratistas. Aquí no tenemos alguna observación importante que manifestarles. En el patrimonio cerramos en 14.586 millones de pesos, tuvimos un incremento de 100 millones y los principales renglones fueron en donaciones de capital. Aquí se ven reflejados la infraestructura que recibimos de desarrolladores y el ahorro del mes que fue de 83 millones de pesos. Nos vamos al estado de actividades, por favor. En el estado de actividades, registramos ingresos de 310 millones de pesos en el mes. En el acumulado, en esos 3 meses, vamos en 808 millones de pesos. El total de gastos fueron 226 millones. En el acumulado, 643. El ahorro del mes, 83 millones. Y en el acumulado estamos en 165 millones. En el avance presupuestal, los ingresos que pronosticamos para esos 3 meses fueron de 720 millones. Tenemos 775 registrados, un incremento de 55 millones. En los gastos esperábamos 2.044 millones en el trimestre. Comprometimos y ejercimos 2.010 millones. Estamos 33 millones abajo. Estamos al 98% de la... Sí, 98% del ejercicio presupuestal. Aquí está, aquí lo podemos apreciar. En la recaudación, obtuvimos ingresos de 255 millones de pesos en estos conceptos. En el acumulado en el trimestre estamos en 733 millones de pesos. Bueno, aquí siempre ponemos el comparativo del trimestre del año anterior, 671 millones de pesos. Esta sería la información al cierre de marzo. No sé si tienen ¿Algún comentario con Mireya? Aquí, Mireya, tal vez el comentario también para nuestros nuevos consejeros. El rubro concreto de incorporaciones que lo solemos reservar y no meterlo dentro de la operación, porque el día que llegue la necesidad de hacer las inversiones, una vez que el desarrollador ya inició su proyecto, etcétera, que estemos tomando de ese dinero y no estemos en un momento dado invirtiéndolo en algún otro rubro. Es correcto. Cuando hacemos los programas de obra, la información que damos es esa. ¿Cuánto es de recurso propio que tenemos presupuestado? ¿Cuánto es de incorporación? ¿Cuánto es de recurso de terceros, estado, municipio, federación? Y en ese sentido es cómo se programan las obras. Si está etiquetado, aunque sea internamente,
recurso interno, pero también lo etiquetamos para efectos de hora nuestra. Pedro. Nada más, Mireya, en el tema de materiales y suministros hay un ahorro muy importante. Ahí no sé si pudiéramos ahondar un poquito qué fue lo que se hizo bien, porque Debe ser calendarización. ¿No? No se ejerció el recurso cuando estaba Es calendarización. una buena negociación. Pues, ok. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Entonces lo sometemos a aprobación. Se somete a votación el presente punto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse mostrarlo, manifestarlo levantando su mano, y aquellos que estén en contra, a favor de expresarlo de viva voz. El presente punto queda aprobado por una unanimidad de los presentes. Las y los. Estás checando el... Gracias, Román. El punto número 4, secretario. Respecto al punto número 4, corresponde al análisis, en su caso aprobación, de la tercera modificación presupuestal 2025. Cede el uso de la voz al ingeniero Enrique de Aro Maldonado, director general, para que proceda a la exposición del presente. En esta modificación vemos a su consideración un monto de 3.9 millones para, este es un monto que tenemos o que se pretende dar al municipio a efecto de llegar al techo presupuestal para la adquisición de 5 pipas. ¿Aquí qué sucedió? El Estado tiene un programa donde por nosotros, por cada pipa que comprábamos el año pasado, nos daba para recursos para otra pipa adicional. Entonces, nosotros adquirimos 5 el año pasado. En este ejercicio nos dio el equivalente a 5 pipas, nos dio un monto, pero al hacer el estudio de mercado, hay un monto que nos falta para cubrir el techo presupuestal de ese estudio de mercado. Entonces, requerimos hacer un convenio para nosotros transferir esos 3.9 millones, ellos puedan realizar la licitación y cualquier recurso remanente que sobre no lo van a recuperar. Esas pipas que ellos liciten nos las van a dar en orden. Entonces, ese monto es transferirlo para allá y pues bueno, vamos a recibir 5 pipas de regreso. ¿Alguna pregunta, comentario? Si no hay... Así, perdón. Escuchando que iban a ser 10 pipas. Sí. ¿Sí? 5. 5 que compramos ya el año pasado, nosotros debimos, con nuestro recurso, comprobar 5 pipas. Bueno, comprobar las que nosotros, en este caso, fueron 5, comprobamos 5 y nos dieron recurso para otras. Entonces ahí es donde se complementan las 3. Y pues bueno, aquí tomaríamos el recurso del remanente para obra que tenemos o para acciones que Zafal requiera y lo vamos a mandar al capítulo 8000, que es donde lo requerimos para la adquisición de estas pipas, participaciones y aportaciones por ese monto. ¿Algún comentario, duda? Si no hay nada, lo sometemos a aprobación. Muchas gracias, Miguel. Se somete a votación el presente punto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano, y aquellos que estén en contra, a favor de expresarlo de viva voz. Ahora sí, punto número... El presente punto queda aprobado por unanimidad de los presentes. Punto número 5. Como relación al punto número 5 del orden del día, me permito señalar que el consejero Héctor Hugo Varela Flores manifestó previamente su excusa para la atención, tramitación y resolución en el presente asunto, con la finalidad de prevenir y evitar cualquier eventual conflicto de interés. Ello de conformidad con el artículo 58 de la Ley de Responsabilidad Administrativa para el Estado de Guanajuato. Dicho esto, someto a su consideración la propuesta formulada por la Comisión de Gobierno y Administración en los términos siguientes. Primero, con fundamento en los artículos 47, fracción 2, inciso D y 66, fracción 8 del reglamento de Zafal, se autoriza la creación de 10 plazas nuevas para la gerencia de tratamiento y reuso de agua, así como la consecuente actualización al tabulador de sueldos y salarios para la planta de tratamiento municipal, módulo de desvase. Ello en los términos y condiciones del anexo enviado previamente a esta reunión. Y segundo, se autorizan los movimientos contables, administrativos, legales y financieros que resulten necesarios para la ejecución del presente acuerdo.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestaron levantando su mano, y aquellos que estén en contra, favor de expresarlo de viva voz. No me ponga atención. Entonces, por mayoría. Ok. El presente punto queda aprobado por mayoría de las y los presentes en virtud de la excusa antes señalada. Punto número 6. Respecto al punto número 6, correspondiente a la autorización para suscribir convenios y contratos, les informo que someteré a consideración la propuesta de acuerdo a 2 bloques. Como primer bloque, someto a su consideración la propuesta formulada por el Subcomité de Adquisiciones en los siguientes términos. El acuerdo primero, con fundamento en los artículos 28 y 38, fracción 6 del Reglamento de Adquisiciones y 47, fracción 5, inciso E, y 86, fracción 8 al Reglamento de Zapal, se autoriza formalizar la adquisición mediante contrato de compraventa de los siguientes inmuebles. Por una parte, fracción de la parcela 155Z1, parte 3 de 3, del ejido de San Pedro del Monte, en la ciudad de León, Guanajuato, con superficie de 1,000 metros cuadrados, a celebrarse con la ciudadana María del Rosario Cervantes Díaz, cubriendo como contraprestación la cantidad de 500,000 pesos. Como fracción B, la parcela 181Z1, parte 3 de 3, del ejido de San Pedro del Monte, en la ciudad de León, Guanajuato, con superficie de 999.97 metros cuadrados, a celebrarse con la ciudadana Marcisa Mesa, también conocida como Marcisa Mesa con C o Marcisa Mesa Durán con S, cubriendo como contraprestación la cantidad de 459,986.20 pesos. Las medidas y colindancias de los inmuebles quedan sujetas al deslinde en campo que el efecto realicen las autoridades competentes. Ese sería el. En segundo, se autorizan los movimientos contables, administrativos, legales y financieros que resulten necesarios para la ejecución del presente acuerdo. Quienes están por la afirmativa, sírvanse manifestar. Primero, una pregunta sería votar el primero y el segundo o los dos. Este sería el primer bloque. Si ustedes no tienen Se votan por los dos. Entonces, Sí. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano, y aquellos que estén en contra, a favor de expresarlo de viva voz. El presente bloque queda aprobado por unanimidad de las y los presentes. Ahora, como segundo bloque, someto a su consideración la propuesta formulada por la Comisión de Gobierno y Administración en los términos siguientes. El acuerdo primero, con fundamento en el artículo 47, fracción 5, inciso E del Reglamento de Zapal, se autoriza la suscripción de los instrumentos jurídicos siguientes. Inciso A, un convenio multianual con la Comisión Federal de Electricidad para el derecho de vía o postería para alojar fibra óptica necesaria para este organismo operador del agua, cubriendo un monto base de pago anual de 51,961 pesos con 20 centavos, IVA incluido. En su parte B, convenio de colaboración y aportación de recursos a celebrarse con el municipio de León, a efecto de transferir recursos complementarios hasta por un monto de 3,907,070 pesos para la adquisición de 5 camiones pipa. Segundo, se autorizan los movimientos contables, administrativos, legales, financieros que resulten necesarios para la ejecución del presente acuerdo. Ahí también vienen los dos puntos. Ajá, perfecto. ¿Sí? Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano, y aquellos que estén en contra, a favor de expresarlo de viva voz. El presente bloque queda aprobado por una unanimidad de las y los presentes. Punto número 7. Con relación al punto número 7, informe de convenios y contratos del 2025, les comento que la información fue enviada previamente a esta reunión, por lo que de no tener inconvenientes, se tiene por rendido el citado informe. ¿Secretaria? ¿Ningún comentario? Adelante. Punto 8. Se procede con el punto 8, informe de los indicadores estratégicos del Consejo Directivo
para lo cual se da el uso de la voz al ingeniero Enrique de Aro Maldonado, director general, para que realice la exposición correspondiente. Gracias. Bien, me voy a permitir presentar en dos bloques los indicadores. El primer bloque que tiene que ver ya con la facturación de marzo. En la continuidad del servicio teníamos programado 94%, se logra el 86%. Esto, bueno, pues derivado de la falla del pozo 8 turbio que tuvimos, y aquí, bueno, se ve representado este tema. La potabilidad, bueno, se cumple al 100%. El agua que recibe tratamiento, toda se trata al 100%, y se recibieron 5.53 millones de metros cúbicos, de los cuales en norma 001, 4.54 millones se trataron, casi 1 millón en el tema de producción. Bueno, pues aquí se ve la baja de la producción. 7 puntos que teníamos proyectado traer, solamente 7.31. Bueno, pues aquí está un indicador en color verde. El número de cuentas a incorporar a rural, 51. Cuentas, quedamos ahí por debajo. Se siguen haciendo los programas para acercarnos nosotros directamente a las comunidades y que esto, pues, de alguna manera facilite la contratación. Vamos a estar insistiendo ahí. Bueno, aquí se ve reflejado ya en el tema de incorporaciones en las horas irregulares. Tuvimos 19. También se hizo el mismo ejercicio y, bueno, pues aquí se cumple. ¿Es una cuenta por comunidad o es individual? Individual, sí. De manera individual. Digamos Santa Rosa, donde ya estamos metiendo más infraestructura para que vamos acercando. En el caso de las regulares, pues ya han sido, ya tienen los servicios, y, bueno, de alguna manera nos acercamos con las mesas de trabajo allá para que no tengan que venir, y hemos facilitado, pues, la documentación para que no sea tan estricto, porque no tienen ni escritura. A veces ya está con el puro recibo de CFE, estamos haciendo ya. Bueno. Sí. Y bueno, en litros por segundo incorporar no tenemos hoy en día algo que reportar. En la base del programa de obra tenemos 35 millones. Esto básicamente se debe, nosotros sí tuvimos fallos, pero no hemos podido otorgarlos oficialmente. Esto derivado, pues, de los cambios en las reglas del ramo 33. Vamos a tener una reunión la siguiente semana con Tesorería Municipal, precisamente porque estos compromisos ya los tenemos, y, bueno, pues en espera de que se liberen estos convenios para poder empezar esta obra. Sí es importante recibir esos recursos, porque de lo contrario lo haríamos con recursos propios, y tenemos que aprovechar el recurso federal que tenemos. La liquidez, bueno, pues se logra 5.59 de 9.49. Los días de cartera vencida, 129 de 130. El ahorro y desahorro se logra 9.67 de 9.24. El número de empleados por cambio y tomas, 3.14. El incremento de tomas, 791. Aquí el tema, platicando un poquito con el área de Canadevi, sí menciona que se va a mejorar considerablemente el número de viviendas en la ciudad. Entonces, bueno, ¿Por las de Infonavit? No, por privadas. fue previo a que hoy me avisaron que venían 4,000. Sí mencionaba, es previo a. Entonces, bueno, pues ahí vamos a estar muy pendiente de este tema. Hemos llegado a 509,138 cuentas o tomas, más bien, en principio. Tuvimos ya las primeras encuestas, logramos una calificación de 8.5 con un 9 que teníamos previsto. Aquí básicamente de qué con qué se castiga, Luis, la encuesta. Principalmente tiene mucha referencia con la temporalidad. El tema del pozo turbio 8 nos causa también unas afectaciones. Se nota el crecimiento sobre todo en esos aspectos cuando los ciudadanos coinciden con la aceleración de regularmente regueros sin agua. Tienen mucha relación con la época en la que estamos del año, que es el inicio del estiaje.
pero también hay puntos importantes a destacar. Nos da una pauta estas encuestas para mejorar en el servicio 073, sobre todo en las sucursales y en el tiempo que tarda un usuario en hacer una consulta o algún trámite aquí con nosotros. La siguiente lámina. Esto, bueno, es con el corte a febrero por la facturación. Se programaron 4.8 millones en febrero. Se lograron 5.07 millones facturados. La reducción en pérdidas no teníamos ahí todavía programado algo, pero pues está, ya aparece cero. La eficiencia física se logra un 71%, un 72.3 que teníamos, 1.56 por debajo. En la eficiencia comercial se logra 90.81 del 89. Los metros que reciben tratamiento, que ya son colocados, en la parte, bueno, son 2.4 millones de metros cúbicos, se lograron colocar, 2.132 millones para la zona agrícola de la zona sur y 280,000 metros cúbicos para la zona industrial. En el tema de tomas públicas, se tiene un consumo de 66,729 metros cúbicos en el mes de febrero. Son los indicadores. Dos preguntas. Sí. La primera, en lo que respecta, desde el consejo anterior al terminar, se hizo una solicitud muy concreta de ver qué acciones se pueden hacer para mejorar la eficiencia. ¿Cuándo pudiéramos ya programar con el consejo las acciones que tú consideras? Porque poco a poco, ya vamos en 71, acabamos en 71.67, ya vamos en 71. ¿Qué acciones podemos ya empezar a analizar, realizar, etcétera, para que esta cantidad no siga, este porcentaje no siga? Yo ya prácticamente el ejercicio lo tengo listo, Toño. Estoy afinando algo, pero no es cosa menor, pues. Si quieres, aquí con el abogado la siguiente semana puede ser, pues, una mesa de trabajo donde yo les presente estos temas. Si quieres, agendamos a ver si se la gana bien, poder coincidir. Okay. Y segundo, un poco aquí, Pedro, Enrique, en la comisión de comercialización se platicó la posibilidad, no la posibilidad, el hecho de empezar a analizar la cartera muy antigua, montos muy pequeños, imposibles de recuperar, un trabajo para cancelar esas cuentas. ¿Qué llevamos? La próxima semana estamos convocando una reunión aquí a través de Ulises para empezar a analizar o definir un plan para precisamente ver con qué cartera vencida y cobrable podemos empezar ya a hacer esas cancelaciones. Mira, tenemos que retomar el tema de predios municipales. Todo lo que todavía sigue vivo y que verdaderamente se puede tumbar. Todas estas cuentas que ya no existen también, que las teníamos, bueno, las tenemos más bien ya documentadas. Sí tenemos que empezar por hacer esa disminución. Pues no recuerdo cuántos millones son, a lo mejor son unos 34 millones de pesos. Pero esos ya tienen un tratamiento que pudiéramos aquí avalados por una Contraloría que nos lo revisaran previo a presentárselos para que lo veamos en una mesa de trabajo y está bien pasar por las comisiones y por donde tengamos que pasar para que empecemos a darle ese bajón. Luego, bueno, siento aquí apoyado con el contador Isidro, uno de los temas que le pedí que me ayudara para darle mayor velocidad. Una, pues es la contratación de más despacho para estar analizando esto. Y bueno, pues yo considero que en medida que tengamos más manos que nos ayuden a cobrar, darle ese bajón. Y sobre todo, el plan de acción que tenemos, o que debemos de tener, para no dejar de llegar de los 6 meses que tenemos como plazo para el cliente en general, que puede pagar cosas, que no se nos brinque, qué estamos haciendo para estar insistiendo a que no se nos incremente, pues, la cartera. Que ahora que mismo en el archivo se ponga una notificación, oye, tienes 30 o 60 días o lo que definamos para regularizarte, en lugar de que apenas a los 6 meses les estemos notificando. O sea, porque mientras más tiempo pase, más se acumula, más difícil se vuelve, es una carga más pesada y
queremos tratar de adelantarnos un poquito a esa página. Y valdría la pena también dentro de eso alguna metodología que se pueda desarrollar para ver qué hacemos para la situación económica. El país del mundo en general está pasando por una crisis de muchos tipos, con la incertidumbre de los aranceles, con toda esa serie de ingredientes que ya traen, de evitar que las cuentas que se están teniendo ahorita caigan en vencimiento. ¿Qué tipo de estrategias se pueden hacer para evitar caer en que esas cuentas se nos empiecen a convertir en incobrables? Y bueno, también tenemos preparado una campaña, esto además es arreglo. Tenemos considerado una campaña para el tema de los descuentos en recargos. Tentativamente el mes de julio, que es el de mayor recaudación, también lo podemos considerar como parte de los trabajos. O sea, pensamos salir a publicar que en el mes de julio va a haber 100% de conducción de los recargos que lo tienen autorizados los servidores públicos. Pues. Pero es como para generar que la gente que tenga ahí en temas, pues venga. Oye, incluso por ahí en su momento se mandó una información del sistema de agua potable de Monterrey, que habían tenido un exitazo con la cobranza, bla, bla, bla. Y lo que pasa es que la estrategia fue una estrategia que para nosotros no puede aplicar porque el éxito de ellos fue prácticamente condonar el 95% de la deuda. O sea, el consumo del agua, nosotros lo que hacemos es condonar recargos y multas. Ellos llevan a cabo cancelación de consumo de agua. Entonces, pues, imagínate, porque si nos apantalló mucho cuando nos compartieron ese reporte. Y claro que nos metimos a investigar y mucho fue eso. Entonces, digo, sí estamos analizando, yo creo que la semana que entra pueden salir cosas interesantes. Ingeniero, y la campaña no pudiera adelantarse para mayo, considerando que muchas empresas tienen un PTU a repartir y que los trabajadores traen algo de liquidez en la bolsa, que pudieran tener algo para poder liquidar. A lo mejor es junio, porque esto se paga en mayo. Podría ser junio, porque traen dinero en la bolsa. En julio ya vas a traer, como que están de vacaciones, pero van a regresar a las escuelas. Pero ya se hace el gasto de regreso y de vacaciones. A lo mejor en mayo, que muchos traen algo de liquidez en la bolsa. Sí, sin problema. De hecho, nuestras campañas suelen durar 45 días. Entonces, si iniciamos a mediados del año, pues la fecha de las empresas están obligadas a cubrir este compromiso. Nos alcanza a dar para todavía hasta junio y ¿Cuándo lo podemos tener? Porque te he dicho, Sí. Claro. Trabajo, sí. me pedías chance. Perdón, ¿qué hiciste? Trabajas en la dirección. No, en el municipio trabaja en 5. Trabaja en sí. No es el municipio de San Juan. Todos los municipios. Punto número. En relación a las campañas, yo sí que diría que la discusión sí sea, bueno, que tengamos una manera de estarla monitoreando. Ya les acaban conmigo personas que dicen que no sabían del beneficio de adultos mayores. Yo siempre digo que en las campañas tiene que ser nacional. Hay quien ve redes, hay que escucha radio, y hay quienes, pues a veces no. Sobre todo los mayores, pues tenemos que buscarle. Ellos escuchan más radio, ven más tele y ven redes. Entonces sí es importante que debemos cubrir a todos los sectores de la población, porque yo creo que el beneficio debe estar muy encauzado, sobre todo quién va a pagar, ¿no? O sea, ¿quién va a pagar el agua? Pues la casa, bueno, obviamente los reyes de hogar. ¿Proveedor? ¿La proveedora o el proveedor? Sí, ¿no? Pero sí que vaya enfocado a eso. Son las métricas que nos otorga el estudio de percepción. La gente sigue identificando el radio como el principal medio de comunicación.
Bueno, entonces, sin lugar a dudas, es una plataforma que nosotros usamos cada campaña y reforzamos a veces también en redes. Hemos tratado con muchas en estaciones de transferencia, tenemos medallones en camiones, que también es algo muy visual de la gente. Las principales. Claro, también lo tenemos considerado dentro del sistema de la ruina. Tratamos de ser muy amplios en este sentido, pero esta campaña, como bien lo menciona, tiene que ir enfocada hacia la finalidad de quién va a ser el pago. No tenemos que ir hacia los adultos, los proveedores. Pues sí me gustaría que nos acompañe Luis a esa reunión, Ulises, de la próxima semana. Sí, con gusto. Porque El tema de canceramiento es como fundamental para nosotros. Correcto. ¿Tienes algo, mi querido Gabriel? Sí. A los que tienen adeudo les motiva mucho de que vuelvan a restablecer el servicio. Yo creo conveniente que se incluya esta campaña de condonar me llaman los recargos, que el saldo que les quede tienen todavía la oportunidad del 30% y lo demás a mensualidades. Entonces, el miércoles ciudadano, mucha gente que va, no se les informa, lo desconocen. Entonces, sería bueno también, esa prestación ya la tiene el SAPAR permanente, no la conoce la gente. Entonces, dice, pues no tengo para el saldo, da el 30. Es como en el prediario, también está un convenio, de las mensualidades. Pero lo que más les interesa y más en épocas tienes, quiero tener el servicio para que algunos hacen el esfuerzo de pedir menos mensuales. Ellos mismos dicen, no quiero una bola de nieve, no me están pague el 30% ahorita de entrar en caso. Lo demás, ponte tu castiga que sí. Sería algo. Sí. Ya que estamos haciendo la lista de service, ahora que fue la Semana de la Tierra, que nos hicieron el favor de acompañarnos, que se abrió la conversación con los alumnos y mucho que venía Semana Santa, porque nos decían qué se hace con el aceite de uso doméstico. Y en Semana Santa, por ejemplo, mucha gente que se pinta su casa, así que haces con el thinner, qué haces con las pinturas, y sondeando a los colegas y a los jóvenes, de verdad no sabemos que no deben de tirarlo en el caño. O sea, si me dicen el aceite de coche, claro que no, eso no. Pero, por ejemplo, el thinner. Claro que te tiran el aceite. No, sí lo tiran, pero no se deben. Pero que ya está viendo. Pero en ese tema, o sea, quitando el aceite del coche, en el tema del aceite que generamos en la mayoría de la población, el de cocinar, el de la pintura, ahorita que viene periodo vacacional, como fue Semana Santa. El de los taqueros, el de los fritangueros, el de los mercados públicos, Pues, el de los restaurantes. No, es que el tema es que creo que se me sí es explicaba Enrique, mucho. y yo le pediría amablemente al señor director que eso llega hasta nuestras plantas de tratamiento. Claro, sí, claro. Entonces, no sé si pudiera haber también, Luis, alguna campaña ya acercándonos hacia el plano de informarle a la población. Así, me explicaron que es llena tu botella y tráela a las oficinas de Zapan. Eso es lo que me dijeron, Sí, que sí, tenemos sí, que asociar. Tenemos el propio aceite de cocina. Bien, como 10. No, claro, yo creo que casi nadie venga, pero algo deberíamos de hacer si no queremos que siga llegando a las plantas, ¿no? O hacer Pero además que si bien decimos no es una responsabilidad directa de esa si nos causa una afectación. Si te causa una afectación, sí, ya es tu tema. Vamos, tomémoslo como una inquietud muy válida de ver cómo podemos hacer, entender y educar y crecer la cultura dentro de la población del daño tan grave que se hace con este tipo de desechos. ¿Ok? Y también lo que quiero hacer, y algunos flyers que los dan por las cámaras para esta parte de la promoción de descuento de los accesorios,
los podemos publicar en las empresas y podemos subirlos en la Cámara de Calzado con todos los empresarios y ofrecerlos como parte para promoción y a lo mejor podemos acabar algo más de cobranza, ¿no? Igual me encantaría que las fábricas puesto y que el trabajador sepa que hay un periodo de promoción de descuentos. Fíjate que inclusive, por ejemplo, dentro del concepto de las pipas, que no fueran paraguas, que pudieras tener o analizar un programa de recolección en empresas de determinado tamaño que puedas ir a recolectar, por supuesto, con un costo. Pero más vale que lo hagamos porque de otra manera pues, te va a repercutir siempre en la planta de tratamiento. Sí, pues llega todo allá. Bueno, pues déjame. ¿Qué opciones? O contenedores en algunos puntos, ¿no? Básicos aquí. Así como se sacó la campaña de las llantas, que ha sido muy bien aceptada, o sea, hay puntos donde pueden ir a dejarlas. Entonces aquí también puntos, lejos de ser la pipa que esté recorriendo todo León, que sean puntos así. Y en eso yo creo que de veras Rafi tiene mucha experiencia y todo. Es más, él dice que él, por haberse registrado como que tenía desechos, pues son a los que nos caen las multas. En cambio, el que ni dado de antes está feliz de la vida. Y el que los tienen súper fiscalizados, que les llegan multas. Yo creo que valdría la pena la experiencia que Rafi pueda tener en este tema, en el caso de los aceites. Puede haber algún otro tipo. ¿Algún otro comentario, perdón, en relación con este tema? Si no, pasamos se da por informado. Y el punto número 9. Si no hubiese comentarios, se tienen informado a este consejo directivo sobre el presente punto del orden del día. Como punto número 9, relativo al resumen de comisiones y el informe de eventos del mes, hago de su conocimiento que la información fue previamente enviada a sus correos electrónicos, donde se contiene una síntesis de los puntos más importantes tratados en cada una de las comisiones, además de los logros, avances y retos en materia de comunicación. De no existir comentarios, se tienen por informado este consejo directivo. ¿Algún comentario? Si no, pasamos al siguiente punto, el número 10. Como punto número 10, informes al consejo directivo. Procedo a dar cuenta de la información concerniente a las operaciones, trámites, acciones y gestiones realizadas en las cuentas bancarias del Salval. Fueron enviadas previamente a este consejo directivo, ello en cumplimiento a lo que se dispone en el artículo 111, fracción tercera, incisos G y H del reglamento de Salval. ¿Algún comentario? Ya se da por punto número 11. Como punto número 11, informe de acuerdos derivados de las sesiones anteriores. Les comento que la información fue enviada previamente a esta reunión, por lo que en caso de no existen comentarios, se tiene por rendido el informe a este consejo directivo, teniéndose por concluidos los acuerdos que expresamente se señalan con tal carácter en el documento respectivo. Punto número 12. Como penúltimo punto de nuestro orden del día, pasamos a los asuntos generales, por lo cual pregunto a quienes están presentes si tienen algún asunto para tratar. Sí, yo tengo una duda. Hay un 29% del agua que no está llegando a los medidores, de una u otra forma, ¿no? El agua condicionada. Lo que se está contabilizando como fundas, pero mucho es puenteado, ¿no? De medidores, de gente que está teniendo tomas lícitas. ¿Qué porcentaje es esto? ¿Qué porcentaje es pérdida de agua? Mira, lo de licitaciones no es tanto, no traigo el porcentaje, pero lo voy a decir así. Ese 29%, el 11% es submedición, que es submedición. Que los medidores ya empiezan a fallar los mecánicos. Por eso hemos estado evolucionando a los de túnel o a los ultrasónicos. Esos miden gotas, ¿no? Los mecánicos tienen una ineficiencia, digamos. Eso me pasa. Ahí el 11% lo tenemos en submedición y por eso mantenemos un programa de cambio de medidores. Ahorita lo tenemos a 10 años, cambio de medidores, y eso pues ayuda a que no se nos vaya. El resto sí lo pasamos a pérdidas físicas, que pueden ser por fugas visibles, fugas no visibles y clandestinas. La gran mayoría del resto que tenemos ahí, que es un 18%, puedo decir que
la gran mayoría son por las fugas visibles y no visibles. Hay un comentario nada más, Michelle, que lo hemos platicado con Enrique. Yo siempre he dicho que el que puedas acelerar el programa de cambio de medidores es autofinanciable, o sea, ese 11% te va a dar para que tú vayas y pagues los cambios que estás haciendo. Entonces, yo creo que es un programa que sí debemos de acelerar, porque automáticamente tu eficiencia se te va a ir del 71 al 80. Digo, con ese dato que se nos estás dando, no lo sé. Y no solo la eficiencia, el beneficio que va a recibir esa PAL económica. Claro. Ahí va, la eficiencia es de lo que sacaste, estás cobrando el 81, no el 71. Se llama directo porque no, ya se puso. Correcto. ¿Algún otro comentario, sí, don Pedro? Hoy, en una de las plantas, ahí casualmente llegaron, pues de Zapal, y se reportó pues, un tema, que había una fuga. Entonces, pues bajaron unos aparatos que no los había visto. Me quedé muy gratamente impresionado por la forma como miden dónde puede estar esa potencial fuga. Y yo creo que no sé cuántos aparatos de esos tengamos o no, qué tan fácil sea adquirir más y detectar si las zonas de mayor fuga son las zonas habitacionales o cuáles son las zonas que nos están causando más problema. Y quizás pensar en una estrategia para adquirir más equipos de esa clase que nos ayuden a facilitarle al consumidor final la detección de esas fugas, porque a veces no es fácil. Uno como usuario, estás en tu casa, oye, pues te llega el aviso, tienes un consumo inusual, se está detectando esto. O sea, ya revisé los baños, ya revisé las llaves, ya revisé esto. Y no sabes, muchas veces puede ser del medidor hacia la guía. Y ahí uno como usuario doméstico, pues difícilmente tiene los elementos para poder ver si la tubería trae una fuguita o esto o lo otro. Y en ese sentido, creo que eso nos puede ser muy benéfico también para pegarle al tema de eficiencias. Pues, ¿pero te refieres al interior de el interior de los predios? Sí, ese es el tema, porque normalmente es al interior de los predios. O sea, ahí tenemos unas cuadrillas, estamos apoyando con detección cuando se presentan consumos altos. Antes de hacer alguna consideración o algo, mandamos revisar previos sin costo alguno. Más bien ahí. Pero mucha gente yo creo que no sabe de ese servicio, O sea, yo creo que es poca la gente que lo conoce. Entonces, quizás ahí también es parte de lo que tendríamos que empezar a promover un poco más. Es una forma en la que Zapal puede realmente pues, apoyar un poco a ese tipo de. Enrique, yo creo que traemos el 71% global de eficiencia, pero debe de haber lugares donde tenemos el 95% de eficiencia, un fraccionamiento nuevo, ¿verdad? Pero hay unos que debemos de traer 50, 34. Por ejemplo, a darle una atención prioritaria en este tipo de equipos de todo a esas, ¿cómo les llamamos? Sector. A ese sector, darle la importancia desde cambio de redes, desde fugas no visibles, etcétera, medidores, etcétera. Sí, de hecho, ahora que veamos el programa de la eficiencia, ahí va a salir ese tema. ¿Cómo lo traemos? Tenemos una semaforización de los sectores. Incluso tenemos un color especial que es el azul. El azul obedece a que del agua que factura tiene más agua. Es decir, pues un sector está jugando hacia otro sector. O sea, no son pérdidas físicas o fugas, sino traemos nos abren una válvula de control o de límite de sector y se nos brinca el agua, se hace ineficiente, se hace súper eficiente. Entonces traemos este equilibrio y es lo que quiero mostrarles que estamos haciendo. Y sí, los esfuerzos hoy en día están dirigidos a los sectores en rojo. Oye, y otra duda, nada más, el agua de reuso y toda la tubería nueva que se está poniendo, todas esas instalaciones que se hacen, ¿están contempladas en ese indicador o ese indicador para pura agua cruda? ¿De cuál indicador? El indicador de eficiencia.
No, ese es esa parte, ¿verdad? Y de eso yo creo que valdría la pena también empezar a sacar un porcentaje de eficiencia. Sí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, sí, es importante. Hay que revisarlo, ¿eh? Me quedé pensando, pero nada más, porque mira, en el tema del pulimento, no precisamente mantenemos una tubería presurizada. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de la contaminación. O sea, el agua le da vuelta y recircula, vuelve a llegar al tanque y volvemos a entrar. O sea, tienes purgas que también son necesarias. Entonces, nada más, déjenme ver. Digo, a lo mejor en ese tipo de agua, el coeficiente o el porcentaje de eficiencia va a ser menor por todo lo que estamos mencionando. No quiere decir que tengas que estar en el 70, 80 que queremos. A lo mejor acá el natural es del 60 o del 50. Está bien. Lo reviso. Ok. Sí, Luis. No sé si también lo vas a mencionar quizá en esta mesa que estabas comentando para cambiar la eficiencia, pero precisamente pues siguen entrando medidores en activo circulante y mencionas que se cambian a 10 años, pero desde que llegué yo al consejo pues siempre es así como que ya hacia dónde va. Entonces no sé si haya forma de que también nos pudieras platicar cómo va esa proyección de cambio de medidores, o sea, qué porcentaje tenemos, hacia qué fraccionamiento se va. Sí sé que hay zonas, y me has comentado varias veces, que hay zonas en donde va a ser muy difícil entrar porque también son medidores muy costosos, zona de alto riesgo, en donde quizás no nos conviene hacer ese cambio. Pero aún así, pues ver como que hacia dónde va la proyección, o son zonas de muy bajo consumo y no conviene, pero que quizá, aunque es bajo consumo, pues es baja eficiencia porque hay muchas fugas. Sí, Entonces, conocer un poquito más de esa planeación. Sí, sí lo tenemos. Ahorita tenemos un mapa de los medidores por año. Entonces, digo, porque yo les digo así, pues el programa, por ejemplo, de presupuesto que venga en agosto para el año 2026, pues ya me deben de presentar el programa de cambio de medidores, cuántos son, se van a jubilar hasta los 10 años, pues preséntenlo y de qué tipo vienen, por qué, y o sea, todo eso lo tenemos documentado. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Algún otro asunto general, comentario? Nada más les recuerdo que en el mes de mayo no es el último miércoles, nuestra reunión es un miércoles antes, es 21 creo. 21 de mayo. 21 de mayo, para que lo tomen en cuenta, siempre somos cuarto miércoles, excepto mayo. Entonces, pues muchísimas gracias por su asistencia, por sus aportaciones, por su entrega. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Perdón, los acuerdos. Es que no me acuerdo de los acuerdos. No habiendo más asuntos, se procede a la lectura de acuerdos establecidos en la Rafi que nos felicita por... Tampoco está despierto, cosas de el agua, ¿eh? Allá Rafi, en Sevilla, imagínate estas horas. Sí. Muy bien, bueno. Adelante. Acuerdo número 1, se agendará mesa de trabajo para presentar análisis de acciones de mejora respecto al indicador de eficiencia física en la próxima semana. Segundo acuerdo, se agendará mesa de trabajo para revisión y estrategias para depurar cartera vencida una vez actualizados los expedientes respectivos. Tercer acuerdo, iniciar en el mes de mayo la difusión de campañas dirigidas a la ciudadanía de las condonaciones de recargos, considerando las opciones de convenio de pago que permita la continuidad del servicio de agua. Y acuerdo 4, se presenta el programa de sustitución de memorias. Y pues, si no hay más temas, no habiendo más asuntos, se da por finalizada la tercera sesión ordinaria del Consejo Directivo de Zapan, siendo las 6:58 del día desde su inicio. Gracias, muchas gracias.